El Departamento de Justicia de Estados Unidos está preparando un caso sobre una conspiración gigante del Partido Demócrata. Para no hablar sin pruebas y para que no piensen que estoy borracho o drogado, primero les mostraré imágenes del video. Este es John Salamon. Él hasta ahora, todavía no ha dado información falsa. Esto es una conspiración criminal en curso. Considerará al Estado Profundo Democrático como operación de Rick. John acaba de llamar a la dirigencia del Partido Demócrata el Estado Profundo y personas que se dedican al chantaje y la corrupción al más alto nivel. Este es un momento importante, probablemente en Florida. Creo que pronto anunciarán estos momentos importantes. Y tan pronto como comiencen las sentencias, tan pronto como se presenten cargos que todos entiendan, creo que el país se volteará y dirá, sí, esperen, ellos están haciendo trampa. En marzo, el caso de Luisiana cambiará el panorama por años. Y los demócratas intentarán desesperadamente ganar las elecciones del próximo año para ampliar la Corte Suprema y anular esto. Si pierden el próximo año por la redistribución de distritos, iniciará la rendición de cuentas. Sus secretos oscuros y profundos que nos han estado mintiendo serán revelados y los republicanos demostrarán que el enfoque que aplicó el presidente Trump realmente mejoró significativamente nuestra economía. Donald Trump vive una situación extraña. La economía crece, pero la gente no lo percibe. Como George Bush padre en el 92, decía que la economía mejoraba, pero nadie lo sentía y perdió ante Clinton. Creo que nuestra economía empezará a mejorar en la primavera del próximo año, y la gente estará de mejor ánimo, y las cosas mejorarán, pero muchas cosas deben suceder, y la gente debe mantenerse en el camino. Se les dio un mandato, aceptaron parte de ese mandato, Trump detuvo la frontera muy bien, pero muchos otros puntos del mandato no son percibidos por la gente. Aún no forman parte de la vida diaria y Donald Trump debe acercarlas a la gente. Debe hablar desde la oficina oval la próxima semana y decir a los estadounidenses, este es mi informe de 10 meses, algunas cosas han mejorado, pero aún falta mucho por hacer. Necesita hablar con los jóvenes y los latinoamericanos, que ahora se están alejando de él. Ellos volverán de inmediato y en la próxima ocasión. De hecho, estoy de acuerdo con John. Trump debe, al final del año, necesariamente hacer un balance. Por supuesto que lo hará. Y señalará hacia dónde irá el país. Un movimiento hacia la mejora de la vida de la población de este país. Y ahora, un poco sobre otra cosa. Pero volveremos a este tema y al tema de no obedezcas órdenes expresado por los miembros del Congreso del Partido Demócrata un poco más adelante. Como que vamos a juntar todo. Just the News recibió recientemente una carta muy importante de Mike Morell, exdirector de la CIA, quien organizó la carta de los 51 profesionales de inteligencia que intentaron hacerte creer que la laptop de Hunter Biden era desinformación rusa, aunque no era así. Esto es entre él y John Brennan, exdirector de la CIA de Obama y firmante. ¿Sabes quién es? Él le dijo a Obama: Hillary Clinton está organizando una trampa contra Trump, llamada conspiración rusa. Esto ocurrió antes de los debates entre Donald Trump y Joe Biden. La información de la laptop de Hunter Biden se está difundiendo. Mike Morell, exdirector de la CIA, le dice a John Brennan: firma esta carta porque quiero ayudar a la campaña electoral, especialmente en el debate del jueves. Un argumento importante. Señores, la CIA, el FBI y otras agencias de inteligencia, por ley, no tienen derecho a intervenir en la política interna de los Estados Unidos de América. Eso está prohibido. Y por eso hay que castigar. Y antes, al parecer, sí castigaban. Para responderle a Trump sobre este tema, una persona con acceso, el director de la CIA, sabía que crear inteligencia no es solo un deber civil. Con 53 personas intentó crear un momento político y pruebas incriminatorias. Verificaremos si el Congreso tiene la carta, ya que es un documento importante. Eso prueba que fue una maniobra política sucia coordinada con la empresa de Bárbara Baidena. Algunos serios engaños. ¿Y qué tal, digamos, 12 millones de personas de los 24 millones que firmaron
en lo que llamamos Obamacare, es decir, exactamente la mitad de las personas que están cubiertas, Obamacare, de lo que no dejaban de gritar, empezando por Obama y todos los demás demócratas. Ellos estaban cubiertos por el seguro, los 24 millones, pero esos 12, claro, nosotros pagábamos por ellos con nuestros impuestos, esos 12 millones. La mitad no tenía la menor idea de que estaban inscritos en Obamacare y pagaban por separado ellos mismos. En otros seguros, es posible que esos 12 millones son 35,000 millones de dólares al año del dinero de los contribuyentes. El gobierno de Biden pagó ese dinero durante 4 años. Todos los participantes sabían que era un engaño. 35,000 millones por 4 años son 140,000 millones de dólares. Ya me acostumbré a decir la palabra 1,000 millones, ya hasta billón. Ya me acostumbré a decirlo. Antes cada vez pensaba, Dios mío, pero ahora como que ya me acostumbré. Y que robaron 140,000 millones y allá robaron más. En el sector de la salud hay muchos problemas. Como mencionó, el informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental fue solicitado por mí, el presidente Jordán y la presidenta Katie McMorris Rogers el año pasado. Y los resultados publicados esta semana son bastante preocupantes. Un solo número de seguro social tenía más de 125 pólizas diferentes. ¿Para un solo número de seguro social? Bueno, es una persona registrada y pagada por nosotros. Decenas de obligaciones de seguro eran pagadas por nosotros, por nosotros, por nosotros. Y nadie revisaba si había duplicados en la computadora. Era muy difícil de comprobar. Nadie nos lo dijo. Hay 59,000 personas confirmadas como fallecidas, pero las compañías de seguros seguían recibiendo subsidios por ellas. Y si miramos a los 24 millones de personas que participan en los programas de los que todos hablan, fueron aproximadamente 12 millones el año pasado, ni siquiera presentaron una sola solicitud médica porque no sabían que tenían seguro. No es que no tuvieran reclamaciones médicas, sino que las aseguradoras recibían subsidios y estas personas fueron inscritas sin saberlo. Pero cuando vemos el sistema de salud, lo que estamos discutiendo ahora en Washington es cómo podemos reducir el costo de la atención médica para todos los estadounidenses, cómo podemos bajar el costo de las primas de seguro para todos los estadounidenses, cómo podemos crear más acceso. Es decir, de los 24 millones de pacientes cubiertos, 12 millones no sabían que se estaba pagando por ellos. La continuación es genial, ¿verdad? Es una época asombrosa de robo y saqueo masivo. Incluso dije, ¿pero acaso la medicina es la única? ¿Qué hay de las escuelas y qué hay de los subsidios para la vivienda? ¿Ustedes qué piensan? Los demócratas que organizaron todo esto, lo organizaron para sí mismos. 5, ellos duermen tranquilos como diciendo, no nos importa lo que Trump pueda encontrar ahí, no me preocupa. O tal vez están temblando, bueno, por miedo, claro, y también por odio, quizás incluso más por odio. Ellos están dispuestos a todo, incluso al alcohol, desde mi perspectiva. El gobernador asustado de Minnesota. Me llamo Matthew Galliotti, jefe del Departamento Penal del Ministerio de Justicia. Gracias a todos por acompañarnos hoy, mientras anunciamos la mayor operación coordinada para combatir el fraude en el sector de la salud en la historia del Ministerio de Justicia. Hoy es un momento clave en nuestra lucha por proteger a los contribuyentes de estafadores y preservar la integridad del sistema de salud de Estados Unidos. Hoy anunciamos la presentación de cargos contra 320 a 40 acusados por su presunta participación en esquemas de fraude en el sector de la salud relacionados con reclamaciones falsas por un monto aproximado de 14,6 mil millones de dólares presentadas a Medicare, Medicaid y otros programas de atención médica. Esto equivale a 14,6 mil millones de dólares robados detectados. Y claro, el robo es a nosotros, ellos. Ellos robaban todo y en todas partes. Lo que fuera que estuviera ahí, eso ya ni siquiera es cleptomanía. Es como un odio ardiente. Envidia. Si no sé cómo ganar dinero, lo robo. ¿No te recuerda a Rusia, Ucrania, Nigeria y Bangladesh, Marruecos, Georgia antes de Saakashvili? Con una eliminación a tan gran escala, es imposible describir todo el trabajo para detener cada esquema, pero hay 4 puntos clave que vale la pena destacar. En primer lugar, aclaremos qué significan estos esquemas fraudulentos en la medicina para cada familia estadounidense trabajadora.
Estos criminales no solo robaron el dinero de otros, les robaron a ustedes con cada declaración fraudulenta, cada factura falsa, cada esquema de negación. Ese dinero sale directamente de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses, quienes financian estos programas con su trabajo y sacrificio. Continuación. Y cuando los criminales engañan estos programas, no solo están robando, también aumentan nuestro déficit nacional y amenazan la viabilidad de la atención médica para los ancianos, las personas con discapacidad y los ciudadanos más vulnerables. ¿Te imaginas cómo viviría Estados Unidos si no fuera por los ladrones socialistas? ¿Por qué digo socialista? Porque dicen, ayuden a los ancianos y nosotros robamos, ayuden a los inmigrantes y nosotros saqueamos, ayuden a limpiar el agua y el aire y nosotros engañamos y nos llevamos el dinero. Si no es todo, es casi todo. Porque cuando el gobierno recauda para buenas causas, es el mismo gobierno, a través de sus empleados, el que lo hace. El gobierno no tiene manos propias. No puede evitar meter la mano en ese mismo bolsillo y quedarse con algo para sí mismo. Bueno, en el peor de los casos, para nuestro partido, que quiere el bien para la gente, mientras que el otro partido no quiere el bien para la gente, o quiere, pero simplemente no le sale. Hola, soy Harmeet Dillon, asistente del Fiscal General de Derechos Civiles. Estoy aquí para informar sobre una de mis responsabilidades en el Departamento de Justicia, hacer cumplir las leyes federales electorales. Aquí algunos datos y cifras de los últimos 8 meses. El Departamento de Justicia pidió a los 50 estados sus listas de votantes para cumplir la Ley de Asistencia al Votante, que exige mantenerlas actualizadas. Solo 4 estados accedieron voluntariamente. Demandamos temprano a Carolina del Norte y revisan los registros de 100,000 votantes incluidos por error en sus listas y resolverán el problema voluntariamente. Tenemos un acuerdo con casi una docena de otros estados y espero que muy pronto. Vamos a estudiar sus datos de votantes y compararlos con nuestros registros, ayudándoles a depurar esas listas de electores. Actualmente tenemos 15 demandas contra 14 estados. California recibió 2 y estamos en litigio con ellos. Ellos se niegan a proporcionar los datos, aunque muchos estados voluntariamente le dan las listas de electores a California. Otros 14 estados también se negaron a mostrarle al gobierno federal quiénes están registrados en sus listas de electores. California se negó a mostrarle al gobierno federal las listas de quienes eligen al gobierno federal. ¿Crees que todo está limpio en California o tienen algo que ocultar? Donde sea que mires, hay engaño, falsificación, fraude y robo. Y ahora volvamos a nuestro, video más importante con el llamado a no obedecer a Trump. Las elecciones de noviembre de 2026 dependerán justa o injustamente principalmente de la economía. La izquierda sabe 2 cosas. Primero, que se prevé un aumento colosal en la producción de petróleo, así como de gas natural. Segundo, la desregulación y una reducción significativa de impuestos previstas en este ambicioso y muy beneficioso proyecto de ley que entrará en pleno vigor en 2026 y 10 billones de inversiones extranjeras, incluso si es solo la mitad de lo prometido, sigue siendo una cantidad enorme, sí, de 7 a 8 veces más de lo que Biden recibió en su último año en el cargo. Si sumamos todo esto, la economía, que ahora está prosperando, en el Black Friday, después del Día de Acción de Gracias, las ventas en línea alcanzaron casi 11,000 millones de dólares. Eso fue un récord, no solo mejor que el año pasado en esta época bajo la administración de Biden, sino mejor que nunca en la historia. Así que la economía ya es fuerte y puedes imaginar que estos catalizadores y estos incentivos que vienen, desregulación, reducción de impuestos, inversiones extranjeras masivas, la expulsión de 2 millones de personas de los Estados Unidos al año que probablemente recibían asistencia social y en muchos casos estaban involucradas en delitos. Ya ves lo que va a pasar. La economía va a prosperar en 2026 y la izquierda lo sabe. Entonces, ¿cuál es su estrategia? No mencionen la economía de Trump. ¿Y qué vemos? Atacan a Tesla, incendian concesionarios, Tesla, sacan los autos, Tesla de las calles.
porque Elon Musk es el príncipe de la oscuridad y estuvo involucrado en Doge, demonizar Doge, ir en contra de los motores de combustión interna, teatro callejero, disturbios, llámenlos Gestapo, digan que son peores que Hitler, persigan a la Guardia Nacional que puso orden en Washington, llamen a la resistencia masiva, digan que es ilegal. Cierren el gobierno, cerraron el gobierno por más tiempo que nunca en la historia, lo cerraron por 40 días sin ningún propósito, no lograron nada, supuestamente no lograron nada. Apágalo, es tuyo. Senadores y representantes clave del Partido Demócrata grabaron un video que informen a los 1.3 millones de soldados estadounidenses en servicio activo que no deben obedecer la orden. Si según su conocimiento legal usted es un soldado y él es el jefe y le ordena, ve a esa colina, pero piensa que es ilegal y no obedece, genera un desorden. Creo que este video no es casualidad, sino parte de una gran estrategia de desconfianza hacia el poder al estilo maquiavélico de divide y vencerás. Continuación. Lo más importante, los archivos de Epstein. ¿Tenías los archivos de Epstein? Durante 4 años bajo los demócratas de Joe Biden, yo sabía que a Donald Trump lo habían excluido de su círculo de amigos incluso antes de que lo acusaran de algo. Pero alrededor del 80% o 90% de las personas en los llamados archivos de Epstein son correos electrónicos, son mensajes de texto, son transcripciones de audiencias judiciales, pueden ser archivos de la ARS, como el 80% o 90% son demócratas. Por eso no se hizo público en ese gobierno. No importa, solo digan los casos de Epstein, los casos de Epstein. Donald Trump finalmente dice, ya los hicieron públicos, ¿y qué? Solo escuchamos grillos y quizá algo de Larry Summers. Democracia, pero silencio. ¿Por qué la izquierda no exige que se haga público cada nombre? Porque ellos tienen más donadores demócratas que los donadores republicanos de Trump, de los que se habla. Entonces, los archivos de Epstein, igual que el confinamiento, igual que todo este teatro callejero, igual que todos esos videos, igual que todo ese lenguaje vulgar, fueron creados con un solo propósito, por una sola razón, para una sola cosa, distraer su atención de la economía. Y eso es incluso antes de que los resultados de las transformaciones de Trump tengan un impacto notable en la vida del trabajador estadounidense. Acude a la palabra accesibilidad. El verdadero mensaje es que nosotros los demócratas subimos los precios un 21% cuando estuvimos en el poder, a un 4.5% o incluso a un 5.2% al año. Tuvimos enormes déficits presupuestarios, aumentamos la deuda pública en $8 billones, tuvimos un déficit de $1 billón. No hablen de eso, solo digan que con Donald Trump en 10 meses la inflación fue del 3% igual que cuando asumió el cargo. Y por eso él es responsable de ese 21% que acumulamos y lo llamaremos accesibilidad. Mi mensaje para la administración de Donald Trump y quienes me escuchan es: dejen el teatro callejero, la pornografía, el lenguaje vulgar y la rebeldía y concéntrense en la economía. Habiendo discutido 2 puntos clave, 2 puntos. ¿Qué tan mejor es esto ya en comparación con el promedio de los 4 años anteriores? Pero lo más importante, ¿puedes mostrar por qué en 2026 habrá un verdadero auge? Señores, yo no soy economista, por supuesto, Víctor Chanson tampoco es economista, así que ni sus palabras ni las mías se pueden, por así decirlo, discutir seriamente sobre economía. Pero aquí están todas las mías. Parece que sus sensaciones, experiencia, intuición y conocimientos de la vida predicen que a finales de la primavera o principios del verano comenzará un auge económico en Estados Unidos. Y de esto los demócratas quieren la continuación de esto y de aquello, con una bufanda que cubra la corriente y automatizarla bien. Adiós, hasta la próxima.